Entonces, familia, si hay algo que nos caracteriza, o bueno, debería caracterizarnos como cristianos, y si me lo permiten, como semilla, como semillosos, es el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Tenemos en un lugar muy importante de nuestras vidas y de total confianza la palabra de Dios. La Biblia tiene un lugar central en nuestra iglesia, en nuestra fe y en nuestras vidas. Y bueno, para nosotros resulta sencillo exponernos a la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Amamos exponernos a ella, escucharla, leerla, observarla, meditar en ella. Ahora, en los últimos pasajes que hemos estudiado juntos, hemos venido viendo cómo, aunque muchos siguen a Jesús, para algunos aún es difícil aceptarlo como el Mesías de Dios. Hablamos en algún momento de las señales y los argumentos, que algunos pedían señales, algunos pedían argumentos para creer en Él, ¿cierto? Pero que al final es un asunto del corazón y que hay gente que ya decidió no creer, ¿cierto? Por más que tú le des las señales que ellos quieran, le des los argumentos que quieras, ya ellos decidieron no creer. Pero para los llamados, Jesús es suficiente señal y suficiente argumento. Ahora, en la enseñanza anterior, Faisal comentaba algo muy interesante. Hablaba de un relato de un debate entre William Craig, un filósofo cristiano, y Peter Atkins, un ateo. Y hablaban sobre un debate sobre la existencia de Dios. Y William Craig le dice a Peter Atkins: ¿qué pasa si esta noche te aparece Dios? ¿Qué pasa si te aparece y te dice: Peter, soy Dios? Al día siguiente, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decirle a las personas: wow, anoche se me apareció Dios? ¿O vas a decirles: no, anoche tuve una alucinación, es que me comí unos frijoles y Peter Atkins contesta: sí, seguramente yo diría que tuve una alucinación. O sea, ya hay un tema en el corazón, ya se decidió no creer, un asunto del corazón. Y vamos a ver un poco de esto porque en el pasaje de hoy está muy involucrado el corazón del hombre. Entonces, en esta porción del día de hoy vemos que Jesús mismo, ahora por medio de una parábola, nos confronta a no simplemente leer y escuchar la palabra de Dios, sino que nos habla de la importancia también ahora de hacerlo con el corazón correcto. Hacerlo con el corazón correcto. Por eso he titulado el sermón del día de hoy: una semilla, 4 corazones. Una semilla, 4 corazones. Y estaremos leyendo Mateo capítulo 13, versos del 1 al 23. Vamos a iniciar con la lectura desde el verso 1 al verso 9 en el capítulo 13. Mateo 13, capítulo del 1 al 9. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Me encanta cuando Jesús entra en la barca. Paréntesis. Me encanta. Normalmente queremos que Jesús se suba a nuestra barca. Pero la Biblia, y lo hemos visto en algunas ocasiones acá, es Jesús quien entra a la barca y sus discípulos luego le siguen. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos nosotros, no solo de que Jesús esté en nuestra barca, sino de nosotros estar en la barca de Jesús. Me encanta. Entonces dice: entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas, Señor, de estar aquí reunidos, por la oportunidad que nos das de abrir las Escrituras, Señor. Gracias, te pedimos que podamos ver en ella las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y los semillosos decimos: amén, amén. Entonces, ahora estamos en un momento del ministerio de Jesús en el que ya no son multitudes de cientos, sino de miles quienes quieren escucharle de tal manera que lo empujen y quieren recibir algo de Jesús. En este capítulo 13 iniciamos una nueva narrativa en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el tercero de los 5 grandes discursos de Jesús que Mateo plasmó en su Evangelio. El primero tuvo que ver con el Sermón del Monte. ¿Recuerdan el Sermón de la Montaña? ¿Sí? Brutal para nosotros cuando lo estudiamos, maravilloso. El segundo es, le llaman el discurso misionero, Jesús dando instrucciones a sus discípulos, dándoles autoridad para luego enviarlos a una misión.
Eso lo encontramos en el capítulo 10. Y por supuesto aquí en este capítulo 13 estaremos estudiando el discurso en parábolas. Más adelante en el capítulo 18 miraremos algo referente al discurso sobre la comunidad. Y en el capítulo 24, en los capítulos 24 y 25, lo que llaman el discurso escatológico de Jesús. Sin embargo, capítulo 13, discurso en parábolas. Definamos lo que es una parábola. La palabra parábola proviene del griego parábole, que significa comparación o analogía. Esta palabra se compone de dos partes. Para, que significa junto o al lado de, y balein, que significa echar o poner. Entonces, etimológicamente lo que esta palabra representa es poner algo, una cosa junto a la otra, para hacer una comparación y de esta forma ilustrar un punto de vista. También tenemos que en términos bíblicos, pues una parábola es una narración breve, simbólica, que utiliza situaciones cotidianas para transmitir enseñanzas morales o espirituales, ¿vale? Vemos que Jesús usó parábolas para ilustrar verdades profundas sobre el reino de Dios, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Son comparaciones, ¿verdad? Ahora, en este pasaje es interesante porque vamos a ver varias parábolas. Hoy nos vamos a dedicar a una. Pero vamos a ver que varias de estas parábolas inician con la palabra: el reino de Dios es semejante a. ¿Sí? Sin embargo, esta comienza con he aquí. He aquí. Es interesante porque muchos coinciden, los estudiosos bíblicos, los eruditos coinciden en que lo que Jesús hace a través de estas parábolas, porque ya antes habló en parábolas, ¿cierto? Pero Mateo las deja en este capítulo porque realmente aquí es donde Jesús está poniendo los fundamentos de su enseñanza, los fundamentos del Evangelio. Y es interesante que no comience con el reino de los cielos es semejante a, sino con he aquí. Como quien dice, aquí, con esto que vamos a hablar en esta parábola, es que comienza todo para la vida del cristiano. Entonces, atentos. Dice, porque todo comienza con esto que Jesús expone en esta parábola, el inicio de todo. Y ojo, si bien la conocemos como la parábola del sembrador, todos han escuchado de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo, ¿cierto? Esto también es muy interesante porque el pensamiento dominante del pasaje no está en el sembrador como tal, sino está en la semilla, ¿sí? Es como cuando estudiamos el hijo pródigo. Hablamos del hijo pródigo y muchos se enfocan en que el hijo se arrepintió y que todo esto, ¿cierto? Pero realmente el pasaje lo que exalta es el amor del Padre. La parábola se llama el hijo pródigo, pero lo que realmente exalta ese pasaje es el amor infinito del Padre. El hijo realmente volvió porque tuvo hambre. Eso lo hizo volver en sí, recapacitar el hambre, ¿cierto? No su amor por el papá. Y volvió. Sin embargo, también estudiábamos que este hijo, según la ley en Deuteronomio, podía morir el hijo rebelde, pero el amor del Padre se expresa en ese momento, dice que fue movido a misericordia, ¿sí? Entonces realmente habla del amor del Padre. Ahora, si bien esta parábola, aunque se llama la parábola del sembrador y todos la conocemos así, nos va a hablar mucho de la semilla, una semilla, pero una semilla que cae en diferentes tipos de tierra que representan el corazón. ¿Vale? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Verso 1. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa. Entonces, esta gente quiere escuchar a Jesús en este momento de su ministerio. El Señor me encanta lo que hace. Va a una barca y esto es súper ingenioso. Miren, los músicos, la acústica, en la barca, en la orilla, ¿cierto? Usando el rebote de su voz, el viento a favor para que, o sea, es Dios, man. ¿Sí? Los principios de la acústica, de la acusmática aquí presentes, pues es Dios, es el creador del universo, el creador de todo. Es maravilloso que me encanta también que usó una barca. No era la sinagoga, era la barca. ¿Cierto? Cualquier lugar es propicio para hablar de Jesús, para hablar del Evangelio. Cualquier lugar. A veces queremos mucho una plataforma, ¿cierto? Pero cualquier lugar es propicio para hablar del amor, de la bondad de nuestro Dios maravilloso. Así lo lindo, lo bello, lo bueno que Él ha sido con nosotros.
¿Me siguen hasta ahí? No necesitamos una plataforma para hablar de Jesús. Donde estamos, ese es el lugar en el que Dios nos ha puesto para hablar de su bondad y su amor. Dice el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces vamos a observar la primera de varias parábolas que Jesús enseña en esta sección de Mateo, con una gran bendición para mí el día de hoy. Y es que Jesús mismo en el verso 18 va a explicar la parábola. ¿Qué puedo añadirle yo a las palabras de Jesús? ¿Cierto? Por eso quiero encargarme de dar un poco de contexto y de esta forma dejar que sea la palabra de Dios la que nos hable. Dice que hay un sembrador que salió a sembrar y lanzando la semilla hasta acá en 4 diferentes tipos de tierra, de los cuales solo uno creció y dio fruto. Ahora, la ilustración que Jesús está dando para los oyentes de ese momento es algo muy conocido. Conocían la agricultura, conocían el campo, ¿sí? Es como si hoy nos dijeran, la familia, cada miembro se fue a trabajar. Uno se fue en la bici, uno se fue en el CITP, otro tomó el taxi, otro tomó Trasmi. Y como estamos hablando de Bogotá, seguramente todos llegamos tarde, pero por el tráfico y la cosa, eso es algo muy cotidiano para nosotros, ¿cierto? Si hablamos así, exactamente lo mismo es lo que está haciendo Jesús en este pasaje, era cotidiano para ellos. Y entonces a ellos que entendían el mundo de la agricultura y el campo, les dice en el verso 13, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Perdón. Ahora, vamos a observar y entender, sin explicar mucho aún, porque eso lo va a hacer Jesús en el verso 18, más adelante. Pero acá en el verso 4 encontramos el primer tipo de tierra. Dice, el primer tipo de tierra es la tierra que estaba junto al camino. Este tipo de tierra, pues por el paso de la gente, los animales, los caballos, etcétera, etcétera, se endurece y queda compactada, ¿cierto? Por eso, de esta forma, la semilla no puede entrar, ¿sí? Por lo tanto, al no entrar, ¿qué pasa con estas semillas que quedan ahí? Pues quedan expuestas y se las comieron los pájaros, ¿sí? Las semillas que cayeron ahí no tuvieron oportunidad de entrar y de echar raíces, porque inmediatamente llegan los pájaros y se las comieron. Verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, ojo, y brotó pronto. Eso es clave para ahorita más adelante. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. El segundo tipo de tierra, pedregales, que es un terreno no que sea de piedra como tal, o sea, sí, debajo es piedra, pero tiene una capa pequeña arriba de tierra. Ahí es donde cayó. Creció rápido porque el calor de la piedra abajo lo que hace es eso, hacer que brote rápido, pero muere pronto, ¿vale? Dice, brotaron pronto. Ahora, eso parecía una buena señal, pero vemos que la razón de que brotó pronto es porque no había profundidad. La piedra, el calor de la piedra hace que brote rápido, pero como no tenía suficiente profundidad de tierra para echar buenas raíces, dice que en cuanto salió el sol, se murieron. Verso 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Tercer tipo de tierra, era tierra donde también habían espinos. En esta tierra las semillas pudieron crecer, pero algo pasó. No solamente crecieron las semillas, sino que junto con ellas crecieron los espinos. Y al crecer juntos, pues los espinos la ahogan. Ojo, porque poco a poco vamos a ir profundizando en la palabra de Dios. Ahora, verso 28 nos habla finalmente del cuarto tipo de tierra. Permítame leerlo así. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y wow, este verso es uno de los versos que son muy usados a veces fuera de contextos, ¿cierto? Este verso, trae tu semilla y siembra y recibirás al 100, al 60, al 30. Y aquí vemos claramente que la palabra no nos está hablando nada de eso. Aquí estamos hablando de que la semilla es la palabra de Dios, el evangelio de nosotros, ¿cierto? Acá vemos claramente que esa semilla no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos traerle a Dios para que Él nos dé otro tanto, sino que con la palabra de Dios y cómo ella se traduce en nuestro corazón en fruto, para que de esta forma andemos, llevemos una vida conforme a Dios y que le honre a Él. Entonces, dice que había un cuarto tipo de tierra, y esta tierra era una tierra que simplemente dice que era buena tierra porque allí las semillas sí brotaron. Pero no solo brotaron, sino que crecieron. Y no solo que crecieron después para ser ahogadas, no nada de eso, sino que estas sí
llegaron a dar fruto. Algunas 30 semillas más, 60 semillas más, otras 100 semillas más. Y Jesús termina de contar esta parábola a toda la multitud en el verso 9, ojo, diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Me encanta esto que dice Jesús, porque es como una invitación para que las personas realmente se sienten a escuchar, pero no solamente ahí con oídos y ya, sino con el corazón. Una escucha de verdad activa es lo que Jesús está llamándoles a hacer. Y de esta forma les da como esta probadita a través de una parábola, ¿cierto? Para poner en ellos el deseo de querer más y escuchar más de la palabra de Dios. Miren, es que obviamente Jesús no está hablando aquí, no está dando una clase de cómo escoger tierras para dónde sembrar semillas. Obviamente no está hablando de eso, sino que Jesús está dándoles las verdades celestiales, fundamentos del Evangelio y cómo todo comienza. Ojo, para todo aquel que con un corazón humilde y arrepentido se expone a la palabra de Dios. Jesús está mirando quién quiere aprender más, quién de verdad quiere saber lo que Él quiere decir, quién se quiere acercar, quién quiere aprender más de la palabra de Dios. Y de hecho es lo que sucede después con sus discípulos. Dice que los discípulos se acercan y le preguntan, leámoslo en el verso 10. A ver qué nos dice. Dice el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y lo que Jesús responde es tremendo. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahorita hablamos de eso, me encanta. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Recuerdan esa tierra compactada y dura? ¿Cierto? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En esta sección vemos que Jesús les deja claro que a los discípulos les sería revelado los misterios. Y por eso les habla claramente, pero a los de afuera, por parábolas. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego le dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Esto es muy tremendo, porque normalmente pensamos que las parábolas son una ilustración que Jesús usaba para ser más claro, para que lo que quería decir fuera más claro. Era una forma de darles como un adelanto, para que entonces solo los que realmente estuvieran interesados con esa hambre, esa sed de Él, se acercaran. Y entonces a esto sí, ya de otra forma, explicarles los misterios del reino de Dios. Es como si al enseñar, ojo, en parábolas, Jesús les estuviera dando la opción de cavar más profundo, de no quedarse simplemente con un discurso interesante y ya, sino cavar más profundo. Ahora, esto se va a poner mucho más interesante. El Señor buscaba gente que tuviera hambre, deseo de entender, de escuchar, una escucha activa. Eso es importante. Hay personas, no sé si han escuchado personas que dicen: no, pues es que yo intenté leer la Biblia, pero es que eso yo no entendí, eso es como raro, como difícil, y entonces ya la dejé. Pues precisamente ese es el punto. Hay que buscar entenderla, hay que desear entenderla, exponernos a ella, recibirla. Requiere de nosotros un esfuerzo intelectual. Esto es tremendo y esto lo hablamos mucho en Semilla, porque no se trata de entretenimiento y ya. En una sociedad que estamos tan acostumbrados al entretenimiento, que vemos cosas de 3, 4 segundos y si no nos gusta, ¡frum!, hacemos scroll, ting, ting, ¿cierto? Estamos sobreentretenidos. Nos encanta el entretenimiento, ¿cierto? Entonces, ojo, porque la palabra de Dios no es entretenimiento nada más. Al contrario, requiere de nosotros, nos llama, nos invita, exige, demanda de nosotros un esfuerzo intelectual, ¿vale? Cavar más profundo, ir más allá, no quedarnos solo ahí en la superficie,
sino ir más allá. A veces hay que esforzarnos por entenderla. Tener hambre, que no le importa, aún lo que tiene, aún lo poco que oyó, se le quitará y no va a dar ningún fruto. Eso está hablando muy claramente el pasaje. Miren, facilito. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1, 21, 23. Es lo que nos está hablando el pasaje. Si ponemos el contexto de que esta semilla es la palabra de Dios y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Vale? Es tremendo. He ahí la razón por la que algunos reciben tanto la palabra y otros nada. Unos entienden, otros no entienden, aunque les expliques, les des todos los argumentos, no quieren abrir su corazón. Luego explica a la luz de la misma Biblia. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Me encanta cuando Jesús mismo responde citando las Escrituras. Tremendo, ¿no? Jesús mismo citando las Escrituras. Tremendo, ese es el valor que tienen las Escrituras. Para Jesús, imagínense para nosotros, ¿vale? Dice, hablando de Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es confrontador, pero es verdad. Quieres ser sanado, quieres ser restaurado, pero a veces nuestro corazón se engrosa, nuestros oídos oyen pesados, nuestros ojos se han cerrado. Y ahí es donde Jesús nos advierte lo que acaba de decir. Pero luego dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que dígale al que está ahí al ladito, usted es bienaventurado, usted es bendecido. Si Dios ha puesto en ti el deseo de ver, de oír, de estar aquí, de exponerte a la palabra de Dios, eres bienaventurado. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ya quisieran los profetas y justos del Antiguo Testamento, ¿no? Ver lo que ellos ver lo que estos que están ahí vieron y oír lo que oyen. Y es más, ver lo que nosotros hoy vemos y oír lo que nosotros oímos hoy. A Jesús, su palabra, su mensaje, los misterios revelados, la revelación total de la voluntad de Dios para el mundo. Es tremendo cuando dice que muchos no recibieron lo prometido. Es tremendo, ¿no? La Biblia habla de los héroes de la fe y luego dice que ellos no recibieron lo prometido, pero sí dice que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. ¿Sí? Hoy que tenemos toda esta palabra, toda la verdad revelada, es maravilloso, hay que tener hambre y sed de ella. ¿Qué queremos? Lo que queramos con nuestra vida, aquí lo encontramos. Las preguntas que tengamos aquí las encontramos, pero requiere de nosotros estar en una escucha activa. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Somos bienaventurados. Dígale al que está al lado, eres bienaventurado, eres bendecido, es maravilloso. Y ojo porque ahora en el verso 18 vamos a profundizar, vamos a ir más profundo. Todo esto ha sido contexto, vamos más profundo. Ahora sí Jesús les va a explicar bien, claramente, qué significa la parábola. Verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí el Señor va a explicar a detalle qué significa la parábola. Ahora vemos que Jesús también va a dar un significado a cada tipo de tierra. ¿Sí? ¿Qué representa cada tipo de tierra? Que obviamente es el corazón del hombre, el oyente, el corazón del receptor. Y sin duda, esto va a ser interesante porque podemos aquí poner el espejo, ¿cierto? Y mirar en qué lugar estamos nosotros, o en uno, o en dos, o en tres, o somos todos, o quiénes somos, ¿cierto? Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y el propósito real de cada estudio bíblico es que nuestras vidas sean edificadas. Esa es la idea. Entonces, ¿qué tipo de oyentes somos? Entonces, todos atentos, dice, ¿qué tipo de corazón receptor podríamos tener nosotros hacia la palabra de Dios? Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si recuerdan, el primer tipo de tierra nos dijo en el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo comieron. Primero que nada, súper claro que la semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. ¿Qué pasa con la semilla? No la entienden algunos, y entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿quiénes son las aves? Pues el malo, ¿cierto? ¿Y qué representa la tierra? El corazón del hombre. Ahora, hay algo que llama especialmente mi atención. Ojo aquí, los que dicen que los de junto al camino son quienes oyen la palabra y no la entienden. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que vemos que entender, o sea, el que no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Ojo, entender es algo esencial. Pero ojo porque, miren, esta palabra entender, estuve buscando y estudiando mucho acerca de esta palabra. Cimientos. La palabra entender aquí no tiene que ver, también lo incluye, obviamente, con el tema intelectual, pero no es solamente un tema intelectual, ¿sí? Hace referencia a una comprensión profunda y espiritual, ¿sí? Entonces el entender, este entender es más allá, requiere de nosotros un esfuerzo intelectual que luego se traduce en algo aún más profundo, que baja a nuestro corazón y ya se hace real en nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios. Entonces entender es importante. Ojo, es muy importante venir a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a entender, ¿cierto? Con hambre, con sed, a entender lo que Dios está diciendo. Es por eso que aquí en Semilla nos esforzamos en entender, deseamos entender la palabra de Dios. Por eso no nos quedamos solamente ahí, sino que buscamos profundizar en la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué era lo que había alrededor? ¿Qué estaba pasando? Ojo, porque si no entendemos, entonces la semilla no puede entrar. Ojo, es importante. El corazón necesita ser arado para que la semilla pueda entrar. Pero si no hay un corazón, una tierra dispuesta, rápidamente van a venir las aves y se llevan la semilla. Esto es interesante y quiero hablar un poquito más de esto. Miren, el camino, las semillas caen junto al camino. El camino, lo decíamos, la gente pasa por el camino, las bestias, los caballos, los carros de la época, no sé, endurecen la tierra. Eso es tremendo porque en muchas ocasiones nuestro corazón se ha vuelto ese camino. ¿En qué sentido? Que la gente pasa por encima de ella. Pasa uno, pasa otro, por encima de nuestro corazón. Y hay un punto en que nuestro corazón se endurece. Es tremendo, es así, esta tierra es eso. Es el corazón endurecido, ¿cierto? Entonces tú llegas a alguien y le dices, es que Dios es amor. ¿Cuál amor? A mí no me han amado allá. A mí me han dado mucho palo allá. Yo nunca me sentí amado ahí. ¿Cierto? Entonces aquí el llamado con esta tierra es primero a no ser los que pasamos por encima del camino endureciendo la tierra, ¿cierto? Pero también a reflexionar nosotros si es nuestro corazón el que se ha endurecido. Es importante, ¿vale? Que hagamos ese ejercicio. Ahora en el verso 20 Jesús va a explicar el segundo tipo de oyente, el segundo tipo de corazón, el segundo tipo de tierra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús habla aquí de este segundo tipo de oyente, que son, ojo, a diferencia de los primeros, estos sí reciben la palabra, e incluso dice que la reciben con gozo. Pero algo pasa, no hay profundidad, no echan raíces, así que son de corta duración. De tal manera que cuando sale el sol, cuando viene la prueba, se rinden. Y esto, mire, me llama la atención. Recordamos en el verso 5 dijo que
las semillas sí brotaron. Es más, yo les dije que prestáramos atención a esa frase, brotaron pronto. Brotaron pronto, pero no pudieron crecer porque no tenían una profundidad de raíz. ¿Recuerdan eso? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y esto de que no brotaron pronto nos muestra algo muy interesante. Muchas veces nos acercamos a Dios con esta premisa, queremos que algo brote pronto. Queremos ver fruto ya. Y en esta generación que todo es, las palomitas antes que tocaba, y ahora las metemos al micro, 2 minutos y sale, ¿cierto? Express. Todo es súper rápido, ¿sí? Todo es de inmediato. Nos acercamos a Dios, a su palabra, esperando que cambie nuestra situación rápido, que me haga sentir bien ya, en el momento, que me dé respuestas y soluciones express, rápidas, ¿sí? Pero aquí vemos que el que vengamos a la iglesia o tengamos una experiencia mística, ojo, y emocional, wow, y nos emocionemos, eso no es garantía de nada. Lo importante es lo que sucede después, el crecimiento que viene con el paso del tiempo, el proceso. Eso es lo interesante. Y ojo, porque no estoy diciendo, y aquí siempre hacemos esa aclaración, no estamos diciendo que las emociones estén mal, ¿sí? Claro que no. Somos seres emocionales, ¿cierto? Pero sí tenemos que estar atentos a que esto no sea lo que simplemente nos empuja a seguir, porque en muchas ocasiones no vamos a querer seguir. Pero aún así nos acercamos a su palabra y Dios nos sustenta en esos momentos difíciles, complicados, que no queremos. No queremos. ¿Cómo es? Yo no quiero ir, pero me llevan. ¿Sí? Es eso. Si lo único que sucede es emocional, esto es incompleto, porque las emociones no van a ser suficientes para sostenernos cuando el sol caliente y cuando la prueba venga. ¿No les pasa con las emociones? Me ha servido tanto el pensar, aquí está haciendo y que es psicóloga, el pensar en adelantarme cuando estoy muy molesto, muy frustrado por algo, me siento tan mal por algo. Obviamente me digo a mí mismo, no hay que tomar ni una decisión ahorita. En 15, 20 minutos no vas a sentir diferente. Esas son las emociones. Y en algunos casos como el mío, ¿sí? Esas son las emociones. Por eso no podemos basar nuestra fe en emociones, en qué siento, sino en la profundidad de la palabra de Dios. Miren cómo se relaciona el tema emocional con no ir profundo, con no tener raíces profundas, porque las raíces profundas toman tiempo, ¿sí? No sé si han visto personas que un día, mejor dicho, eso te decían palabra y te profetizaban y hacían milagros y después los ves perdidos. Emociones. Cuidado con las emociones. ¿Vale? Ahora miren, me encanta eso. El pasaje paralelo en Lucas 8. Lucas describe a estos que se sembraron en pedregales como aquellos que crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Algo muy común que sucede a algunos cuando oyen la palabra de Dios. Nos emocionamos, se crece por un tiempo, pero cuando se pone difícil la cosa, se apartan. Ese es el peligro de estar solamente dirigidos por emociones al acercarnos a la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, no es que las emociones sean malas, claro que no, pero como dice el verso 21 en Mateo 13, son de corta duración. Hoy te sientes así, mañana asado, mañana son de corta duración. ¿Vale? Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor nos advierte sobre no solamente recibirla con gozo en el momento, sino que necesitamos permanecer y echar raíz. Necesitamos que su palabra nos sustente, eche raíz también en nuestro corazón. ¿Vale? Verso 22, vamos al tercer tipo de tierra, rapidito. Dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces esta tierra es la que cayó, brotó, empezó a crecer, pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema con esta tierra entonces? Que en esta tierra sí creció la semilla, pero también crecieron espinos. Y los espinos, según el verso 22,
Ojo, Jesús dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, define las riquezas como un engaño. Es una trampa. Cuidado. Es una trampa. Cuidado. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto habla básicamente todo lo que tiene que ver aquí con el aquí y con el ahora. Si queremos las cosas de Dios, sí las queremos, pero también las cosas de este mundo. Estamos también buscando y persiguiendo con avidez lo material, lo temporal, buscando tener nuestra mejor vida hoy y dándole igual o mayor peso a eso que son las cosas de arriba. Ojo que aquí estamos de paso, esto es un mundo pasajero y temporal. Obviamente todos queremos estar bien, ¿no? Trabajar duro para que nosotros, nuestras familias estén bien. Ustedes saben que no estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando cuando el deseo por las riquezas y por lo temporal toma el primer lugar antes que Dios en nuestra vida, ¿vale? Leemos la palabra, pero luego rápidamente nos distraemos con lo urgente y lo temporal. En Lucas 8 también describe a estos en quienes creció la palabra, ojo, junto con los espinos, ojo en el verso 14, ojo, miren, estos son los que oyen, pero yéndose. En Lucas, el pasaje paralelo dice, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero yéndose, esto me habla de la posibilidad de irme, alejarme de, ¿cierto? Irme, es tremendo, irme y buscar servir, perseguir los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida. Me hace recordar cuando Jesús dijo precisamente que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero me encanta eso de que las riquezas, ojo, son un engaño, son una trampa. Por eso es fácil que caigamos. Ojo. Qué fácil es empezar a vivir para lo temporal, para tener y obtener, para acumular, para disfrutar, bueno, tantas cosas. Pero como siempre decimos, no estamos hablando de trabajar, de esforzarnos por estar bien y que nuestras familias estén bien. Si no tenemos cuidado, todas esas cosas podrían fácilmente tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Vale? Podría empezar a crecer al mismo tiempo que la palabra y podría empezar a ocupar nuestra mente mucho más de lo que debería. Así los espinos crecen amenazando lo que la palabra está haciendo. Y finalmente pueden ahogar el crecimiento, evitando que podamos realmente dar fruto. ¿Sí? Las riquezas, lo temporal. Miren, hay una analogía muy bonita que quiero hacer aprovechando que ya vamos a terminar. En algunas ocasiones hemos hablado de esto. Toy Story es una película de muñecos, juguetes. Los juguetes están vivos. Y de hecho hay uno que se cree todo el concepto de lo que es su esencia como juguete. Entonces todos saben que son juguetes y que están para el chico, para el niño, pero hay uno que cree que él realmente es el personaje el cual él representa. Es Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Qué tremendo, porque alguien alguna vez hablando de esto, es lo que nos sucede a veces a nosotros como seres humanos. Estos muñecos de plástico, o sea, ¿cómo tú le explicas a ese muñeco de plástico, ¿sí? ¿Cómo es una casa? Entonces, por ejemplo, tú le vas a decir, te voy a llevar a mi casa, tienes que conocer lo que es una casa. Y el muñequito dice, no, yo sé cómo es una casa, yo tengo una casa. Y te trae tu casa de plástico. Otra cosa, tienes que conocer el mar, man. El mar es hermoso. Y dice, no, yo conozco el mar. Y trae un muñeco así, con una cosa grande que representa el mar. Este es el mar. A veces nos pasa eso, a veces somos esos muñequitos. ¿Sí? Queremos coger todo lo de Dios, lo inmenso, lo eterno, lo grande que es Dios, y ponerlo en nuestra cajita de plástico. Cuando Dios nos habla de una patria celestial, de todo esto, nuestra mente no lo concibe. Nosotros pensamos en, ¿cómo es? Calles de oro, mar de cristal, ¿cierto? O sea, créanme,
Es nuestra forma limitada de representarlo. Es nuestra casita de plástico. Sí, no lo podemos imaginar. Por eso a veces cuando lo temporal, las riquezas toman el primer lugar de Dios, wow, es tremendo, es tenaz. Ahogan la palabra de Dios y en algún momento de nuestras vidas, ojo, empezar a darle más importancia a eso que a la palabra de Dios. Es tremendo. Avanzamos. Finalmente, el verso 23, el Señor habla del cuarto tipo de tierra, o cuarto tipo de corazón, y explica a sus discípulos más, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. Y de esta forma da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que los sembrados en buena tierra no solo oyen, no solo la reciben, no solo brotan, no solo la entienden y empiezan a crecer, sino que siguen creciendo hasta dar fruto, mucho fruto. Y ojo, suena fácil, esto lo leemos en un verso. Oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Pero realmente, ¿cuánto tiempo pasa desde que una semilla se siembra hasta que empieza a dar fruto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. No es de la noche a la mañana. Toma su tiempo. Es parte de un proceso. Y esa palabra me encanta. Proceso. Nos encantan los sucesos. Hemos escuchado de eso, ¿cierto? Y en cambio Dios es experto en procesarnos. Así nosotros tenemos que esperar pacientemente la obra de Dios en nuestras vidas, la obra de su palabra en nuestras vidas. Esto toma tiempo. Ser pacientes. El Señor va haciendo una obra poco a poco, pero ojo, permanente, ¿sí? Contundente. Cuando recibimos la palabra con gozo, la entendemos, permanecemos, no nos vamos y tenemos un corazón dispuesto. Dios hace la obra. También me encanta que de una semilla tan pequeña pueda multiplicarse y crecer tanto, ¿no? ¿Cómo es que una semilla pequeña cae en buena tierra? Si se tiene paciencia y bueno, todo lo que hemos visto puede dar fruto, 30, 60, 100 por una sola semilla. El sembrador, claramente, ¿a quién representa? ¿A quién creen ustedes aquí que es el sembrador en esta parábola? Pues al Señor, ¿cierto? Miren, esto ha sido un bálsamo para mi corazón. El sembrador claramente representa al Señor. Dice que de 4, ojo, 4, solo una da fruto, o sea, 3 se pierden. Eso me lleva a pensar, miren, que las 3/4 partes del trabajo del sembrador se pierden. Ojo, las 3/4 partes, la mayor parte del trabajo del sembrador se pierde. Obviamente, la parábola representa a Jesús, al Señor, pero nosotros seguimos sus pasos, ¿cierto? Y tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones las 3/4 partes del trabajo no dan fruto, se pierden. Pero hay una cuarta parte. Yo sé que les ha pasado, ¿no les ha pasado que le hablan del Señor a varias personas, las invitan, vamos a la iglesia, vamos a un estudio bíblico? Invitan a muchas personas y no pasa, ¿cierto? La palabra, no, algo pasa en ellos, ¿sí? Ese trabajo se pierde, pero ojo, miren, las 3/4 partes del trabajo son infructuosas, pero ojo, esta pequeña parte que da fruto, me encanta que diga que lo da al 30, al 60 y al 100, porque eso simboliza el fruto maravilloso, o sea, que vale la pena, ¿sí? Una persona vale la pena, porque nosotros lo cuantificamos, ¿no? Ese 30, ese 60, ese 100, lo cuantificamos, pero no lo miramos cualitativamente cómo se traduce en la vida de una persona, ¿sí? En la vida de una persona. El drogadicto, ¿cierto? Que no consumió más, ¿cierto? El alcohólico que no bebió más. El hogar que se restauró. El matrimonio que sanó. ¡Wow!
Y es tremendo porque a veces vemos y la iglesia, me encanta que la iglesia esté llena de personas que nos vemos todos como felices. No, veníamos aquí todos quebrados, todos dañados por dentro. Pero esa semillita, un cuarto del trabajo, dio fruto. Y me encanta este 30, 60, 100 porque te está diciendo, vale la pena. Por eso estamos aquí, en Semilla. A veces sentimos que las 3/4 partes del trabajo se pierden. Pero ese otro tesoro del 1/4 del trabajo, eso es un tesoro, ¿no? Y ver a los discípulos de Semilla dando fruto, ahí está el trabajo. ¿Vale? Dios es bueno. Por eso no nos rendimos. Así como el sembrador siembra sabiendo que 3/4 partes, porque es Dios, ¿no? Dios sabe. 3/4 partes no dan fruto. 1/4 del trabajo da fruto. Él no se rinde. Así como Él no se rinde, nosotros no nos rendimos. Si queremos ver fruto en nuestra vida, necesitamos comenzar también sembrando una semilla a la vez y ser constantes con esto. Listo, y vamos terminando. Seguramente el fruto no va a ser visible de la noche a la mañana, pero si lo recibimos con interés, con alegría, recibimos la palabra de Dios, si ponemos atención, escucha activa, si permanecemos, vamos a dar fruto en Él. Y ese fruto va a resultar en la gloria del Padre. Al final todo se trata de Él. Este fruto que damos no es para que digan qué bonito es Él. Es para que Dios se lleve siempre el honor y la gloria. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto que llevamos es para la gloria de Él. Filipenses 1:12, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de usted, no, de Dios. Al final nada de esto se trata de nosotros, sino de Él, de su gloria. Y la manera de glorificarse es glorificarle es buscando tener un corazón listo para recibir su palabra. Todo comienza con una semilla. Todo comienza con una semilla. Escucha la palabra, lee la palabra, ora. Busca que Dios te permita tener un corazón que sea como el de esa buena tierra. Miren, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Wow! ¿Vemos? No se trata solo de leer ni de escuchar, sino de cómo leemos, cómo escuchamos, cómo recibimos. Ahora, ojo, miren, ya para terminar. Al escuchar esto, tal vez nos damos cuenta o te das cuenta que te has acostumbrado a escuchar, pero sin esforzarte en entender lo que Dios quiere hablarte. Tal vez siempre el leer y escuchar se ha basado solo en emociones y al momento las recibes con gusto, chévere, pero cuando viene la prueba nos apartamos. O quizá estás, aunque escuchando la palabra, también estás escuchando el mundo y la cantidad de afanes, el engaño de las riquezas, el deseo de tener otras cosas, buscando la plenitud en ellas, etcétera, etcétera. Todo esto merma la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Si te has identificado con algo de esto, o con todo, o con alguna, esta parábola, wow, tremendo, porque nos revela cuáles podrían ser los problemas de que de pronto no estemos dando el fruto que sabemos que podríamos dar en Dios. Hacemos bien en pedirle a Dios que nos ayude. Si somos sinceros, seguramente nos identificaríamos con algún tipo de esta tierra que hemos estudiado el día de hoy. Lo tremendo, lo bueno, es que lo único que tenemos que hacer es acudir a nuestro Señor y pedirle que nos ayude. En oración, que Él sea quien nos ayude a quitar todo lo que estorba para que su palabra pueda dar el fruto que Él desea, que Él quiere en nuestra vida. ¿Oramos?